Hola a todos, bienvenidos a esta serie de videos sobre Linux. Mi idea para estos videos es comenzar con algunos conceptos básicos sobre el manejo de la consola para continuar después con algún uso un poco más avanzado de los comandos fundamentales y eventualmente llegar a la administración y operación de todos los componentes de networking, o sea, de red de un sistema operativo Linux. Deseablemente me encantaría llegar a containers, a Docker, eventualmente a Kubernetes, pero bueno, hay un largo trayecto para llegar a eso. Y la idea mía es no empezar desde cero, 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 sino para aquellos usuarios que ya tienen alguna experiencia mínima con Linux, les quiero brindar algunas técnicas que les permitan tener un manejo un poco más ágil de la consola, principalmente de la consola. Entonces, hoy me gustaría empezar con algunos tips o consejos para moverse un poco más rápido en la consola. Entonces, lo que yo pretendo de la persona que esté mirando este video y quiera seguirlo y quiera aprender es que ya tenga un sistema operativo Linux instalado, ya sea una máquina virtual o en su mismo ordenador instalado nativamente y que tenga una mínima noción de los comandos fundamentales. Bueno, primer consejo, hacer uso de los shortcuts o atajos en la consola. Para limpiar la pantalla, por ejemplo, si tengo toda la pantalla sucia de texto, puedo escribir clear. Pero otra forma más fácil es control L. Segundo consejo, cuando por ejemplo estamos dentro de una sesión, ahí estoy entrando a otra sesión dentro de mi sesión para poder mostrarles lo siguiente, uno puede escribir exit para salir. Otra forma de hacer eso es control D. Ahí en la sección de keystroke pueden ver lo que voy tecleando. Tercer consejo, hacer uso siempre del autocompletar. Por ejemplo, si yo quiero ir a un directorio, con directamente apretar la primera parte del path, ya puedo empezar a utilizar el tab, ahí pueden ver que estoy apretando tab, para autocompletar. Esto es muy útil y ayuda a agilizar muchísimo el movimiento dentro del file system. Una cosa a tener en cuenta es que el autocompletar funciona para archivos y para directorios. Entonces, con CD solamente vamos a ver directorios. O sea, esta barrita del final nos está diciendo que es un directorio. Entonces, si yo quiero ir a /barlog, me está mostrando únicamente los directorios. Pero, si cambio, en vez de escribir CD, escribo ls/var/log y aprieto Tab, ahí puedo ver que me está mostrando directorios. Otra cosa, recién me moví con las flechitas. Entonces, tercer tip. En vez de moverme con las flechitas, lo que yo puedo hacer si estoy al final del comando es apretar Control A. Cuarto tip, si me quiero mover al final del comando, Control E. Entonces, esto es muy, muy útil para ir moviéndonos dentro de la misma línea de comando. Quinto consejo. Si uno está utilizando un fichero, por ejemplo, messages, y quiere volver a utilizar esa cadena de texto, /var/log messages, hay muchas opciones de hacer eso. A mí la que más me gusta es utilizar escape punto. Supongamos que quiero ver el contenido de ese fichero. Entonces puedo poner cat y en vez de volver a escribir var log messages, lo que puedo hacer es, que esto obviamente va a funcionar, lo que puedo hacer es escape punto. Eso me va a traer la última cadena de texto del último comando. Entonces, si yo, por ejemplo, para hacer eso hice, no sé, pp, yo puedo hacer cat escape punto, me va a traer pp. Y eso con cualquier cadena de texto. O sea, imagínense que yo escribo esto, algo muy difícil, obviamente que va a dar error, pero si yo quiero hacer un cat de eso, escape punto. Esto es súper útil, muy útil. Sexto tip. La consola tiene una funcionalidad de cortar y de pegar. Entonces, supongamos que yo quiero cortar esta cadena de texto para volver a utilizarla. Entonces puedo apretar Control W, ¿ok? Y ahora puedo borrar esto y apretar LS, Control Y para pegarlo. Séptimo consejo. Supongamos que ahora quiero utilizar toda la cadena de texto que sigue después del primer pipe con otro archivo. Entonces lo que puedo hacer es emplear Control K para cortar esa porción de texto y volver a utilizarla, por ejemplo, con Messages. Y ahí Control Y de vuelta para volver a pegarlo. Entonces ahí lo puedo ejecutar con otro.
Octavo consejo. Supongamos que tengo la misma cadena de texto, pero ahora lo que quiero hacer es cortar la parte anterior al primer pipe. Para eso puedo emplear Control U. Entonces ahí lo corté. Puedo aquí apretar Control C para seguir a la siguiente línea y puedo apretar Control Y y aquí puedo poner otra cadena de comandos. grep-i, por ejemplo, mem. Noveno consejo. Otra forma que tengo para moverme dentro de la línea de comandos en una línea en específico es hacerlo palabra por palabra. Para eso puedo utilizar la combinación de teclas escape B larga o alt B larga. A mí la que más me gusta es la de alt porque uno puede mantener apretado alt mientras que va apretando la B larga. Mientras que con escape B larga no funciona así. Miren, si yo mantengo apretado escape, primero que me va mostrando todo esto. O sea, y después no es lo mismo. Y lo estoy manteniendo apretado escape. Entonces, es mejor utilizar el Alt B larga. Lo cierto es que la opción de Alt B larga es una opción más nueva. Antes no existía. Entonces, quizás que hayan algunas versiones de Bash en las que el Alt B larga no funcione. Décimo y último consejo. De la misma forma que utilizábamos el Alt B larga para ir para atrás, o sea, el Alt B larga significa backwards, podemos utilizar el Alt F o el escape F para ir para adelante. Por ejemplo, vamos al principio de la línea con el Control A y ahí vamos a apretar Alt F y vamos para adelante. O escape F. Pero lo mismo sucede aquí. Si yo mantengo apretado el escape, me va a mostrar esto, que son las opciones que tengo de comandos. Bueno, hasta acá el primer video. Son simplemente algunos tips para moverse dentro de la consola. Ya seguramente vendrán otros, tampoco es que hay muchos más, pero lo cierto es que es muy útil incorporarlos. Y hacer ejercicio, empezar a explorar, a navegar un poco el file system, mostrar los contenidos de algunos archivos y acostumbrarse. Principalmente yo recomendaría siempre el escape punto, es muy útil. El control K también es uno de los que yo más uso, por ejemplo. Y el control U. Eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video.